hace el hígado? Hablábamos de que degradaba su tensión superficial para que se pudieran desdoblar. Ajá, ¿qué más? ¿Sí me escuchan? También, Sí. también en casos como la obesidad nos podría como dar la resistencia a la insulina para así favorecer la acumulación de grasas en el hígado. Ajá, ¿cómo se da este sobrepeso y obesidad? ¿Qué es lo que está, por qué se produce este fenómeno, muchachos? ¿Qué es lo que hay en exceso? Adipocitos. Los adipocitos, las grasas. Ajá, y ese exceso de grasa, ¿a qué se debe? ¿Se debe a nuestra dieta? ¿A qué cosa? ¿A factores genéticos? ¿A factores ambientales? ¿Qué creen que está involucrado en una persona que tiene sobrepeso y obesidad? Pues sí, podría, Es bueno, esta multifactorial, ¿no? dieta, factores también genéticos, ambientales, sociales. En el caso de los de dieta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con una persona que, Consumimos más kilocalorías de las que ocupamos. exactamente? Normalmente, si consumimos más azúcares, ya vimos que esos azúcares de una u otra manera se pueden desviar hacia la síntesis de grasas, ¿sí? Y si a eso le aunamos que hay aumento de azúcares y aumento de grasa en los alimentos, pues son dos factores que van a hacer que se incremente aún más. En el caso de las proteínas, como en la dieta vienen esas proteínas y normalmente las proteínas no se almacenan en forma de grasa, estas, pues normalmente los aminoácidos son utilizados para construir proteínas de nuestro organismo, pero si existe un sobreexceso de proteínas, carbohidratos y lípidos, pues esto se junta y entonces ya van a ser tres fuentes tres fuentes importantes para que se sintetice pues más grasa, ¿no? En el caso de estos lípidos, a ver, voy a compartir pantalla, permítame tantito. Bueno, dice que estoy compartiendo pantalla. Bueno, entonces, ¿qué hay con respecto al metabolismo de los lípidos? Bueno, en el caso del hígado, el hígado, ¿cómo va a participar? Entonces, vamos a tener que en el hígado se va a llevar el proceso que se llama beta-oxidación. Este proceso de beta-oxidación es la degradación de un ácido graso de un tamaño determinado, que normalmente son de 16 a 18 átomos de carbono, que puede ser el ácido palmítico, el ácido esteárico, y que se va a ver por esta vía de la beta-oxidación, perdón, se va a degradar a N moléculas de acetilcoenzima A. Y ya como molécula de acetilcoenzima A, dentro de la mitocondria, pues se incorpora a lo que nosotros conocemos como ciclo de Krebs y también, pues igual, está pegadito a la cadena respiratoria y se va a generar ATP. Entonces, en el caso de este proceso de beta-oxidación, se da en el hígado y también se da en el músculo, sobre todo en el músculo cardíaco. En el caso del músculo cardíaco, ahí vamos a ver, yo creo que ahora que veamos el aparato cardiovascular, que la principal fuente de energía va a ser la degradación de ácidos grasos como fuente de energía en lugar de la glucosa.
porque vamos a ver que, por ejemplo, cuando se da este proceso de beta-oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, como es el ácido palmítico, nos va a generar alrededor de 129 moléculas de ATP. Y pues si comparamos con los ATPs que se producen por la oxidación de la glucosa, que da 36, pues vemos ahí el por qué se utiliza más la degradación de un ácido graso. Entonces, este proceso de beta-oxidación se da también en el hígado y también se da principalmente en el músculo cardíaco, como fuente principal de energía. Aquí este proceso de beta-oxidación, recuerden que hay procesos anabólicos y catabólicos. En este caso, la beta-oxidación es un proceso catabólico, igual que la glucólisis. La glucólisis es un proceso catabólico. La glucogenólisis también es un proceso catabólico. En el caso del ciclo de Krebs, es un proceso anfibólico, porque el ciclo de Krebs tiene los dos, ¿cómo se llama? Los dos procesos, tanto catabólico como anabólico, y por eso se le llama anfibólico, ¿sí? En el ciclo de Krebs. Y entonces, este ácido graso, en el proceso de beta-oxidación, son 5 reacciones. Este ácido graso se combina con la coenzima A, se activa, se le llama activación, y a través de 4 reacciones más se van a obtener N moléculas de acetilcoenzima A. Entonces aquí tenemos nosotros esta moleculita de acetilcoenzima A y Se dejó de escuchar, maestra. Ya se dejó de escuchar, maestra. Maestra, no se escucha. se van a llevar a cabo las vueltas que sean necesarias para ser Maestra. ¿cómo se llama? Sí. Se dejó de escuchar un momento. Sí, es que dice que mi conexión fue inestable. ¿Ya me escucha? ¿Sí se escucha bien? Un Sí, poco parece trabado. que ahora sí ya. ¿Ya? Ok. Bueno, les decía de la beta-oxidación. Es un proceso catabólico que nos va a generar de un ácido graso N moléculas de acetilcoenzima A. Y se lleva a cabo, ¿sí? Este proceso, la activación y 4 reacciones en la matriz mitocondrial, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas reacciones de beta-oxidación. La primera, pues, es la activación, se activa el ácido graso. Luego aquí vemos unos procesos de deshidrogenación. Se genera un FAT reducido que se va a ir a la cadena respiratoria. Hay una entra una molécula de agua por una hidratasa. Se genera otro NAD reducido por otra deshidrogenasa. Y finalmente vamos a tener acetilcoenzima A y acilcoenzima A. Este acilcoenzima A pues va a regresar otra vez aquí al punto de partida con las 4 reacciones y hasta que tengamos ya al final 2 moléculas de acetilcoenzima A. Yo les puedo decir que, por ejemplo, un ácido graso de 18 carbonos, lo dividimos entre 2 y nos va a dar 8 moléculas de acetilcoenzima A. A ese 8 le resto 1 y me va a decir que son 7 veces las veces que se lleva a cabo este proceso de beta-oxidación. ¿Y por qué 7? Porque resulta que en la última vuelta se obtienen 2 moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? Si es un ácido de 18, pues hago el mismo procedimiento, 18 entre 2, pues van a ser 9 moléculas de acetilcoenzima A que voy a obtener por beta-oxidación, le resto 1 y van a ser 8 veces este proceso, ¿no? Y este proceso que nos lleva, pues, a las moléculas de acetilcoenzima A que se van a incorporar al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria. Ahora,
En el caso del hígado, el hígado se dice que es el reservorio de esta molécula de acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque el acetilcoenzima A pues puede provenir desde por el proceso de glucólisis hasta de piruvato a acetilcoenzima A, o bien lo que acabamos de ver. Y entonces, ahí este hígado pues va a tener las moléculas de acetilcoenzima A, y entonces a partir de esas moléculas de acetilcoenzima A se lleva a cabo la síntesis nueva de ácidos grasos, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, para llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos, pues esta acetilcoenzima A se convierte en malonil, y este malonil se va a convertir en malonil, se condensan y nos van a dar también casi por un proceso inverso de la beta-oxidación, vamos a generar primero pues un ácido graso de 4 carbonos, y luego otra vez vuelve el proceso, se incorpora otro malonil, y así va a ir creciendo la molécula, ¿sí? De 6, de 8, de 10, 12, 14, y hasta 16 y 18 carbonos, ¿sí? Entonces, ya que el hígado tiene formado su ácido graso, normalmente pues vamos a tener que ese ácido graso se va a incorporar al glicerol, ¿sí? Y este glicerol pues va a ser el precursor de nuestros triglicéridos endógenos, ¿sí? Y entonces aquí este proceso se llama lipogénesis, ¿sí? Esta lipogénesis nos lleva a cabo la síntesis de triglicéridos endógenos, que constituyen lo que se conoce como las lipoproteínas VLDL, ¿sí? Son lipoproteínas de muy baja densidad. Si ustedes traducen estas siglas, es lipoproteínas de muy baja densidad. Density lipoprotein, ¿no? Entonces son lipoproteínas de muy baja densidad, nada más que están las siglas en inglés, ¿sí? Y entonces el hígado es el órgano que va a estar sintetizando esta lipoproteína, pues va a salir, déjenme ver porque... ¿Sí me escuchan? Porque me apareció ahí que estaba inestable. Creo que Sí se ya. escucha, de repente se corta. cortado, Miss. Bueno, entonces aquí tenemos que esto está sucediendo en el hígado, ¿sí? Se están sintetizando triglicéridos. Pero esta acetilcoenzima A, no nada más va a no va solamente a provenir de la glucosa o de la degradación de estos triglicéridos. Aquí vemos nosotros que el tejido adiposo, ¿sí?, tiene muchos triglicéridos, ¿sí? Y entonces estos triglicéridos están constantemente en un proceso de lipólisis y también de esterificación. Y entonces aquí nos hablan de que en un proceso de hiperinsulinemia, insulinoresistencia, ¿qué está sucediendo? Esto, cuando hay un aumento de insulina, es un estímulo para que se estén las grasas que están en el tejido adiposo, por un proceso de lipólisis, sean aportadas a este hígado, ¿no? Y entonces los ácidos grasos se vuelven a formar como triglicéridos. Y entonces, pues por un lado tenemos, en el hígado le llegan sustratos que provenían de los mismos carbohidratos, de la glucosa, de la degradación de las grasas y del tejido adiposo. Entonces esto pues se incrementa mucho más. Y entonces en el caso del hígado, ¿qué consecuencias vamos a tener? Pues vamos a tener una acumulación de triglicéridos. Vamos a tener un hígado graso, ¿sí? Y entonces el tener un hígado graso pues no es nada pues conveniente, y esto es resultado de tener pues a veces este trastorno de un aumento de insulina o tener resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros cómo el tejido adiposo pues está relacionado con el hígado, ¿no?
Aquí vemos nosotros, ¿sí? Una pregunta, ¿el ácido graso entonces es por una mala alimentación? Bueno, obviamente a lo mejor es un factor, pero también puede ser hereditario. A ver, ¿cómo ¿a qué te refieres con que los ácidos grasos? No, Yo no, creo no. que lo que quiso decir que el hígado graso, o Ajá, sea, el hígado graso, si perdón, tiene señorita. algo como que sea genético, por lo que sea graso, o únicamente es por factor de alimentación. Puede ser de los dos lados, ¿eh? Por la alimentación y también por factores hereditarios. Entonces hay trastornos en el caso del metabolismo de los lípidos, ¿sí? Entonces sí se puede dar de las dos situaciones, ¿sí? También por factor químico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, cuando se llega a dar este trastorno, permítanme tantito, esta síntesis de estos triglicéridos, puede ser por factores, pues ahí podríamos decir genéticos, dieta, y entonces esto va a producir una alteración del funcionamiento de esta glándula. Cuando hay aumento de este hígado graso, se aumenta una enzima, la fosfatasa alcalina, y entonces esta como que te dice, el aumento de fosfatasa alcalina se relaciona con hígado graso. Y entonces, pues hay que bajarle realmente a todas las grasas y hacer estudios de laboratorio, ver cómo están los niveles de triglicéridos, de colesterol y ver dónde está realmente el problema, ¿sí? Sí hay problemas a nivel de hereditarios y, pues, por desgracia, pues se pueden heredar a las familias, ¿no? En las familias, ¿sí? Bueno, aquí tenemos síntesis de triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo, ¿sí? Normalmente, pues aquí en el caso de estos dos órganos, va a ser a partir de los ácidos grasos y del glicerol. Y aquí vemos que los ácidos grasos se van a incorporar al glicerol. Normalmente se incorporan al glicerol 3-fosfato y este fosfato pues tiene que ser eliminado. Normalmente el ácido lisofosfatídico y finalmente el ácido fosfatídico, se dice que este ácido fosfatídico es el intermediario en la síntesis de triglicéridos y de fosfolípidos, en el caso del tejido hepático, ¿sí? Este compuesto, ácido fosfatídico. Entonces, ya ese ácido fosfatídico ya es un fosfolípido, pero para ser triglicérido, a este ácido fosfatídico le falta un grupo, un ácido graso, y entonces aquí pierde el fosfato por esta enzima y entra un ácido graso por acilcoenzima y ya se transforma a triglicérido, ¿sí? Y esto está sucediendo tanto en hígado como en tejido adiposo. Y aquí tenemos que los ácidos grasos, cuando hay un exceso de glucosa, esta se puede convertir en ácido graso en el hígado y el ácido graso se va hacia el tejido adiposo y se almacena como triglicérido. Entonces, pues normalmente cuando decimos que los carbohidratos y las grasas, normalmente son compuestos que se almacenan, ¿sí? Como fuentes de energía, los carbohidratos como glucógeno y en el caso de las grasas como tejido adiposo, ¿no? Y entonces las proteínas no las almacenamos, esas las ocupamos y lo que ya no ocupamos lo eliminamos, ¿sí? Y entonces esto, normalmente esas reservas, pues ahí yo creo que la naturaleza lo hace para que en situaciones de urgencia, ¿sí? Alguien se pierde, pongan ahí como en las películas o en lo que llega a suceder en la vida real. Alguien se pierde y no encuentra el camino, ahí andan en las montañas. Y si es una persona que tiene depósitos de grasa, pues va a sobrevivir porque esa grasa
primero pues se van a agotar sus reservas de glucógeno y ya después pues se empiezan a agotar las reservas del tejido adiposo, porque eso el organismo lo empieza a utilizar, ¿sí? Si se llega a agotar todo esto, pues ya entonces el organismo llega a utilizar en un momento de urgencia pues las proteínas de la masa muscular. Y entonces esto, el organismo, tenemos afortunadamente esos mecanismos de regulación de, mecanismos de sobrevivencia también, ¿no? Y entonces cuando alguien se quiere poner a dieta y dice, no, pues hoy no voy a comer, o me voy a brincar el desayuno, la comida o la cena, el organismo en lugar de soltar la grasa, que es lo que queremos a veces, el organismo entra en un estado de alerta y entonces inteligentemente piensa, "Ah, pues algo le está pasando a este individuo, ¿no? Y en lugar de soltar las grasas, pues al contrario, las mantiene, porque pues el organismo no sabe qué es lo que quiere esa persona, ¿no? Y entonces, ya para bajar de peso, pues así como subimos de esos kilos de más, esos kilos los tenemos que ir sacando, pero también poco a poco. Y ahí ustedes como futuros nutriólogos, pues van a saber cuántas son las kilocalorías, las cantidades que tenemos, las raciones de cómo va a ir cuántas kilocalorías tenemos que tomar al día, si son 1500 o 1000, dependiendo del individuo, ¿no? De la persona, si son niños, si son adolescentes o son adultos, ¿no? Entonces aquí vemos, en este caso, aquí que a partir de la glucosa, podemos convertir esta glucosa en acetilcoenzima A y esta convertirse en citrato y algo importante en el caso de cuando se utiliza la glucosa como fuente de grasa, es que la acetilcoenzima A dentro de la mitocondria no puede salir. Entonces, como no puede salir, tiene que ser convertida a citrato por esta enzima, citrato sintasa. Y ya como citrato sale hacia el citoplasma y esta acetilcoenzima en el citoplasma se convierte en malonilcoenzima A y ya se da el proceso de síntesis del ácido palmítico a través de, en este caso, de 4 reacciones, repetidas varias veces, ¿sí? Entonces, esto pues, generalmente es un proceso que se da tanto en el tejido hepático como en el tejido muscular, ¿sí? Y sobre todo en los adipocitos, ¿sí? Algo también relacionado con del hígado, con el metabolismo de las grasas, pues es la síntesis de colesterol, ¿sí? Y entonces este colesterol y también de los cuerpos cetónicos. La síntesis de colesterol, pues como ustedes recuerdan, es a partir del acetilcoenzima y decíamos que el hígado es el reservorio importante en este caso, de esta acetilcoenzima, ¿sí? Bueno, aquí no está la vía, ahorita se las pongo, ¿sí? De la síntesis de colesterol. ¿Alguien recuerda cuáles serían como los pasos intermedios de la síntesis de colesterol? Muchachos. A ver, ¿algún voluntario? A ver, tengo aquí, ¿cuántos son? 28 participantes. ¿Cómo se lleva a cabo la síntesis de este colesterol, muchachos? Y es en el hígado, ¿eh? ¿Alguien recuerda? A ver, ahorita voy a ponerles... En las copias, bueno, en el juego biliar, donde la pregunta de ácidos biliares, yo tenía el colesterol se sintetiza en el hígado mediante la 7-alfa hidroxilasa, convirtiéndola en 7-alfa hidroxilasa colesterol.
Ya, ese Ah. sería como que el precursor, y ya después ahí se va a convertir en los ácidos biliares. No sé si tenga que ver algo ahí. La síntesis de colesterol no es, es a partir de acetilcoenzima A, y la síntesis de ácidos biliares es la degradación del colesterol en la vía de eliminación, o sea, como su vía catabólica, ¿sí? Entonces, déjenme checar. A ver, les estoy compartiendo la síntesis de colesterol. ¿Sí la ven, muchachos? Sí. Sí. Bueno, entonces, déjenme ver porque... Bueno, si ustedes recuerdan, el colesterol, o sea, ¿por qué es importante este lípido? Es un esteroide, forma parte de todas las membranas celulares, de todas las células. Este colesterol es el precursor, sobre todo de hormonas muy importantes. En el caso de la mujer, pues es precursora de la progesterona, de los estrógenos. En el caso del varón, pues de la testosterona, también del cortisol, que es un glucocorticoide antiinflamatorio muy importante, de la aldosterona, que es una hormona que nos regula el equilibrio sodio-potasio, ¿sí? De la vitamina D, que tiene que ver con la absorción de calcio y fósforo a nivel de intestino. Este colesterol, pues aquí nos dicen que es un esterol, es un lípido, se encuentra en los tejidos corporales, en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Se presenta en altas concentraciones en el hígado, médula espinal, páncreas y cerebro. Su estructura química está representado de dos maneras, la forma condensada. Se dice que es un esteroide C27 porque tiene 27 átomos de carbono, 46 hidrógenos y un oxígeno. Y entonces también lo podemos tener así, 27 carbonos, 45 hidrógenos y un OH, ¿sí? Un grupo hidroxilo. ¿Sí? Dice, del colesterol se pueden distinguir una cabeza polar constituida por el grupo hidroxilo, que sería este, ¿sí? Y una cola o porción apolar formada por el carbociclo del núcleo condensado y los sustituyentes alifáticos, que sería toda esta cadena. Recuerden que el colesterol tiene 4 anillos que que representan como la estructura básica, ¿sí? Del estrano, y es el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí? Entonces, el colesterol, dice, está constituido por 4 carboxilos condensados o fundidos en 4 ABCD, y que presentan varias sustituciones. 2 radicales metilo en el carbono 10 y en el carbono 13. Va a tener una cadena linfática de 8 carbonos en la posición del carbono 17, un grupo hidroxilo en el carbono 3 y un enlace, una insaturación entre el carbono 5 y 6. Y aquí nosotros vemos la estructura. Aquí están estos 4 anillos, son parte del núcleo que se llama estrano, también se le conoce como ciclopentano perhidrofenantreno, y aquí vemos que va a estar constituido por 27 átomos de carbono, y tiene un doble enlace, un grupo H, radicales metilo, ¿sí? Aquí tenemos estos radicales metilo, aquí, ¿sí? Y entonces esto es el precursor de todas estas, pues podríamos decir, biomoléculas muy, muy importantes, ¿no? A nivel de nuestro organismo, hormonas importantísimas. Entonces, cuando satanizamos al pobre colesterol, pues estamos realmente
o cuando lo dijeron que era lo peor, pues entraron en angustia muchas personas y trataron de tener unas dietas bajas en colesterol. Eso es bueno, pero también si se van hasta los extremos, eso repercute, sobre todo llegó a repercutir en adolescentes, en los que estaban en el periodo de la pubertad, en donde se estaba definiendo pues todas sus estructuras de ser ¿cómo se llaman? Los caracteres secundarios femeninos y masculinos. Eso pasó en Estados Unidos. Y entonces, con una disminución en la ingesta de colesterol, a los niños, adolescentes, hubo el retraso de la aparición de estos factores. Que sabemos que el hígado sintetiza este colesterol, hay situaciones en etapas de la vida que es necesario pues que vaya un poquito de colesterol de dieta, ¿no? Aquí vemos nosotros las estructuras de este colesterol en forma, pues aquí, estas estructuras recuerden que son modelos para hacer más clara, más didáctica, el que nosotros conozcamos las estructuras. Y aquí vemos cómo está este colesterol dentro de la bicapa de la membrana celular, ¿no? De la bicapa de fosfolípidos. Y cómo va a tener su región polar, que está dirigida hacia el citoplasma, y la no polar hacia el interior, ¿sí? Podríamos decir que tiene también tiene dos regiones, una polar y una no polar, igual que los fosfolípidos. La síntesis de este colesterol tiene lugar en el citoplasma de los hepatocitos, específicamente en el retículo liso, el retículo endoplásmico liso. Dice, todos los átomos de carbono del colesterol proceden del acetato en forma de acetilcoenzima, ¿sí? Y pues aquí vemos como cómo se va sintetizando este colesterol, y vamos a ver que, recuerden que la acetilcoenzima es una molécula que tiene 2 carbonos nada más. Entonces, aquí dice que el acetil se convierte en mevalonato. Pero pues este mevalonato, primero el acetil se tiene que combinar con otro acetil y se forma acetoacetato. Y ya después el acetoacetato se le agrega otra molécula de acetilcoenzima y se forma el mevalonato, que sería de 6 carbonos. ¿Sí? Aquí ya nos dicen que el mevalonato se convierte en escualeno mediante reacciones sucesivas de transferencias de prenilo o frenilo, y este escualeno se transforma en lanosterol, y el lanosterol por 20 reacciones se transforma lo que nosotros conocemos como colesterol, ¿sí? Pero pues esto es así como decirlo así rapidísimo, ¿no? Pero realmente es una vía metabólica muy amplia, ¿sí? Y ahí vemos que pues 2 moléculas de acetilcoenzima se condensan y luego esta se agrega, se forma el acetoacetato acetilcoenzima A, se le agrega otra molécula y se forma el compuesto que se llama hidroximetilglutarilcoenzima A, es el HMG coenzima A. Y aquí entonces ya tenemos que aquí eran 4 carbonos, se agregan otros 2 y aquí tenemos 6 carbonos, ¿no? Que vendría siendo, da origen al mevalonato, ¿sí? Esta enzima, hidroximetilglutarilcoenzima A, es una de las enzimas más importantes porque esta es de las enzimas que se inactivan cuando existe un nivel alto de colesterol por medicamentos. Entonces, inactivando a esta enzima, separa la síntesis a nivel hepático de colesterol. Y entonces, eso ayuda a reducir que las personas pues les bajen los niveles de colesterol, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro mevalonato, ¿sí? Se fosforila por el gasto de energía, ¿sí? Este mevalonato se forma, tenemos otro ATP que se gasta, se le agrega otro fosfato y se llama 5-pirofosfomevalonato, ¿sí? Luego este compuesto, ¿sí? Vamos a tener
la actividad de una enzima que es la descarboxilasa, entonces este compuesto va a perder un carbono en forma de CO2 y nos va a quedar un compuesto con 5 átomos de carbono, ¿sí? Que se llama isopentenil pirofosfato, ¿sí? Y entonces, como son 5 carbonos, ¿sí? Lo que pasa, 5, bueno, tiene 5 carbonos, que se van a unir 2 moléculas de isopentenil, cada uno tiene 5 carbonos, 5, nos va a dar uno de 10, que se llamaría en este caso geranil pirofosfato, de 10 carbonos, ¿sí? Luego a este se le agrega otra vez otro pirofosfato, que es de 5 carbonos, nos va a dar origen al farnesil pirofosfato, ahora ya van a ser de 15, ¿sí? Se unen 2 farnesiles y nos va a dar el escualeno, que realmente son los de 30 carbonos, y ya vamos viendo cómo se va ciclizando la molécula, ¿sí? Y después por esta enzima escualeno epoxidasa se forma el escualeno, ¿no? Y ahí tenemos que y vean aquí, NAP, ¿dónde se sintetizó este NAP? NADPH, muchachos. ¿Qué vía metabólica sintetizó ese compuesto? Y lo acabamos de ver, ¿eh? ¿No es la vía de las pentosas? Exactamente, la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es importante porque sintetiza este compuesto, exactamente, el NAP reducido. Se utiliza aquí en esta vía de la síntesis de colesterol. Por allá en la síntesis de ácidos grasos también se necesita, nada más que no se puso ahí en la síntesis de las 5 reacciones de ácidos grasos, pero ahí también se necesita NAP, ¿sí? Entonces, si no hay NAP, no hay, ¿cómo se llama? No se genera la síntesis de colesterol. Entonces, normalmente esa vía ¿cómo le llaman? La vía de las pentosas es muy importante en tejidos como las glándulas suprarrenales, las glándulas mamarias, cuando la mamá está en el proceso de la lactación, que está generando mucha grasa para la leche, los ovarios, testículos, donde se están sintetizando hormonas, pues, femeninas y masculinas, ¿no? Bueno, aquí tenemos la ciclización del escualeno, ¿sí? Por esta enzima, la nosterol ciclasa. Y finalmente, pues ahí nos habla que existen 19 reacciones que todavía no se han como identificado, ¿eh? Hay una descarboxilación, salen 2 CO2 a tener finalmente el colesterol, ¿sí? De 27 átomos de carbono. Y aquí tenemos pues todas estas, así como el panorama general de la síntesis de este colesterol, ¿sí? A partir de acetilcoenzima A, se sintetiza cetoacetato y ácido mevalónico, geranil, farnesil, escualeno, ¿sí? Y lanosterol y colesterol, ¿sí? También el farnesil sirve para síntesis del grupo hemo, el farnesil síntesis para algunas proteínas, ¿sí? Y aquí vemos nosotros las estatinas, por ejemplo, ahorita la que muy comercial, la atorvastatina, es una de las medicamentos que inhiben a esta enzima, la hidroximetilglutaricoenzima, para bajar los niveles de colesterol. Cuando los niveles de colesterol andan arriba de 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces es lo que a veces el médico pues les administra. Ahora, también hay otra manera para bajar los niveles de colesterol, que son a nivel de, como pastillas, también se dan sustancias que son como quelantes, que atrapan los ácidos biliares a nivel de intestino, atrapan para que ya no se regresen esos
ácidos biliares y vuelvan a ser como precursores de colesterol, ¿sí? Y entonces aquí nos hablan que la regulación, ¿sí? Permítanme. Dice, regulación en la síntesis de lípidos se realiza en 3 formas generales. Regulando la actividad de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que cataliza el paso limitante en la síntesis pues, del colesterol. Regulando la síntesis de los receptores de las lipoproteínas, de las LDL, lipoproteínas de baja densidad, o sea, low density lipoprotein. Dice, regulando la síntesis de las LDL, el aumento en la concentración intracelular de colesterol inhibe la síntesis de receptores. Y regulando la velocidad de esterificación y por tanto la liberación de este colesterol, ¿no? Bueno, esta sería como la parte de cómo participa el organismo, bueno, en este caso el hígado, en el metabolismo en este caso de los lípidos, ¿sí? Entonces, participa, podríamos decir, en el proceso de lipogénesis y de lipólisis. Entonces, este proceso, pues, es importante porque realmente en el caso del hígado, su compañera al inicio nos decía que era un órgano de los más grandes, pesa 1,5 kilos, muy noble, por cierto, porque con un pedacito que esté sano, en alguna persona que tenga algún problema de cirrosis hepática, alcohólica o no alcohólica, con eso puede estar funcionando el hígado. Solamente que los que son cirróticos hepáticos por alcohol, el hígado pues se va endureciendo, sí se hace como piedra. Entonces esto les llega a pasar a las personas que son alcohólicas cada vez que toman una bebida alcohólica y al día siguiente, esa, pues podríamos decir cruda realidad, esa resaca que tienen, va poco a poco cicatrizando su hígado. Y entonces, pues ahí depende de cuántas veces tomen alcohol y cuántas veces se cicatrice, ¿no? Y entonces por eso es que los alcohólicos, ya los que toman así, que no pueden dejar la bebida, pues normalmente sufren un proceso de una cirrosis alcohólica, cirrosis hepática alcohólica, y a eso se les agrega pues una pancreatitis. Y entonces, pues imagínense, los pacientes, el hígado y el páncreas, pues se les está haciendo pedacitos. Entonces, alguien que quiera dejar la bebida, pues ahí nada más llévenla ya a los hospitales, como están en un grito, ¿no? Estos pacientes, porque es muy doloroso pues cuando hay este padecimiento de cirrosis. Y entonces muchos de ellos no se recuperan porque el hígado pues ya está bien dañado y luego se le junta con el páncreas y muchos de estos pacientes pues, mueren, ¿sí? Y entonces a veces desafortunadamente algunos son menos tolerantes al alcohol y pues ahí está dañando ese alcohol al hígado, que es nuestra glándula, nuestro órgano, pues así importantísimo, casi como podríamos decir como el corazón, el cerebro. Cuando deja de funcionar el hígado, pues no tenemos ya fuente de energía. Y ahí muchas personas, pues cuando hay una falla hepática, eh, normalmente la persona puede fallecer, ¿sí? Entonces esto, pues hay que cuidar ese hígado, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto que estamos viendo, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, creo que no. A ver, permítame tantito.
Permítanme, es que busqué ¿cómo se llama? Un video, pero no lo encuentro. Bienvenidos a este video del curso de bioquímica. En esta oportunidad vamos a ver un corto video que nos conecta con el metabolismo de carbohidratos y el control ¿Se escucha, muchachos? Sí, maestra, sí se Sí, escucha. maestra. Ok. hormonal a nivel específicamente hepático. Recordemos en videos pasados que cuando las microvellosidades intestinales absorbían los carbohidratos del tracto gastrointestinal, esos carbohidratos corrían por la circulación e iban al hígado por un proceso que se conoce como la circulación enterohepática. Esos azúcares absorbidos por el intestino que llegaban al hígado eran inductores de la síntesis de glucógeno de una manera independiente de la insulina. El hígado formaba glucógeno rápidamente y soltaba glucosa a nivel sanguíneo para luego esperar a la insulina a que le llegara a confirmar que la glucosa había corrido por todos los órganos del cuerpo y le mandara una señal. Entonces eso es lo que vamos a pretender explicar en este instante. Entonces me voy a acercar aquí y quiero que entiendan que la síntesis de glucógeno a nivel hepático, cuando los niveles de glucosa a nivel sanguíneo son altos, pues porque la glucosa que le llegó al hígado fue la que se comió el intestino, absorbió el intestino realmente. Esa glucosa entra por un transportador independiente de insulina, conocido como la GLUT2, y allí el exceso de glucosa estimula intensamente a la glucógeno sintasa e inhibe a la glucógeno fosforilasa. ¿Cómo lo hace? Vamos a mirarlo. Cuando los niveles de glucosa a nivel del hepatocito en su citoplasma se incrementan, el hepatocito tiene un dímero conformado por la proteína fosfatasa 1 inactiva y la enzima glucógeno fosforilasa. En ese momento, dado que ha pasado un intervalo entre la última comida y esta que acabó de llegar, y ha caído los niveles de glicemia a nivel sanguíneo, esta glucógeno fosforilasa está activa y está liberando glucosa a nivel sanguíneo para mantener los niveles normales de la glicemia y, por obvias razones, mantener el sistema nervioso central. Entonces, ese incremento de glucosa a nivel citoplasmático desencadena que la glucosa llegue a ese dímero y lo separe. Al separar el dímero, la proteína fosfatasa 1 se activa y esta proteína va a ir a hidrolizar a la glucógeno fosforilasa, pasándola de su estado activo a su estado inactivo. Y por ende, los altos niveles de glucosa inhiben la glucógeno lisis.
A su vez, esta proteína fosfatasa 1 va a ir a actuar sobre la glucógeno sintasa, que está inactiva, y que por acción de la proteína fosfatasa 1 va a ser desfosforilada y por ende activando a la glucógeno sintasa. Entonces esta enzima empieza a transformar el exceso de glucosa que ha entrado a nivel hepático, lo va a convertir en glucosa 1-fosfato, de ahí a UDP glucosa, para ser transformada en glucógeno, o sea, genera la síntesis de glucógeno. Aquí más o menos vemos el resumen, del cual podemos concluir que el aumento de glucosa a nivel del citoplasma hepático estimula a la glucógeno sintasa para promover la síntesis de glucógeno y inhibe a la glucógeno fosfarilasa para frenar la degradación de glucógeno como tal. Además, ya cuando eso se ha almacenado y la insulina aparece minutos después, esa insulina le va a dar un efecto a nivel hepático que ya habíamos hablado en videos anteriores, y es que promueve a la síntesis de grasa. ¿Cómo lo hace? A nivel hepático, la insulina actúa sobre su receptor y esta insulina promueve a la activación de la enzima exoquinasa, que va a activar a su vez, va a intensificar el proceso de la fase oxidativa del ciclo de pentosas, y a su vez va a estimular. Vamos a mirar esta imagen, vemos cómo ese piruvato y a su vez va a estimular a la acetil-CoA carboxilasa, la cual va a transformar el acetil-CoA en malonil-CoA, y con el NAD fosfatado reducido va a incrementar a la síntesis de ácidos grasos y por ende a la formación de triglicéridos a nivel hepático. Entonces, si volvemos a mirar esta imagen, vemos cómo ese piruvato proveniente del exceso de glucosa, porque la insulina promueve la glucólisis también, y la transformación en acetil-CoA, no va al ciclo de Krebs. Ese acetil-CoA va a ir a convertirse a malonil-CoA y va a ser transformado en ácidos grasos, y cuando se una a glicerol, convertirse en triglicéridos para tener una reserva grasa a nivel hepático. Con esto hemos terminado este corto video y hemos podido comprender la importancia de los niveles de glucosa a nivel del citoplasma hepático para modular la síntesis de glucógeno y la síntesis de grasa. Nos vemos en próximos videos. Hasta pronto. Glucosa a nivel del A ver, muchachos, aprovechando este esquema, aquí en el caso de cuando el sustrato entra, en lugar de la glucosa, es la fructosa, ¿sí? Proveniente de lo que les decía de las bebidas estas de jugos y sobre todo las Coca-Colas que provienen de dextrinas de alto peso molecular y que nos van a originar fructosa. Esa fructosa entra aquí como fructosa 6-fosfato y ya se sigue el camino de fructosa 1,6-bisfosfato, fosfonilpiruvato y piruvato, y se convierte en acetilcoenzima A. Pero resulta que cuando esta es fructosa, en lo que entró aquí, se desvía hacia la síntesis, se va hacia el proceso de la lipogénesis, no continúa el camino normal, sigue la glucosa, que es el ácido, la degradación en el ácido, en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, sino que se va hacia la síntesis al proceso de la lipogénesis, se convierte en malonilcoenzima A y nos sintetiza triglicéridos, y esto pues se va a ir, se deposita en el tejido adiposo, en el hígado, y después también esto mismo está pasando en el tejido adiposo, porque también la insulina, el tejido adiposo es un tejido insulínico dependiente, ¿sí? Entonces, este problema que tenemos en la actualidad con los niños, adolescentes y adultos que están ingiriendo muchas bebidas, mucha fructosa, y de ahí que pues ya incluso los jugos de naranja que normalmente tomábamos en las mañanas, pues hay que quitarlos de la mesa, porque pues es un jugo
jugo de derivado de la naranja, pero que tiene un alto contenido de fructosa, ¿no? Y entonces estos hábitos, pues en cierta medida van a ser responsables de provocar este proceso de lipogénesis. Y primero, pues hay un sobrepeso y después puede ser hasta convertirse en una obesidad, si no hay un equilibrio en hacer ejercicio, en disminuirle la ingesta a estos carbohidratos, y entonces pues ahí tenemos ese grave problema, ¿sí? ¿Sí está claro, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí quedó Sí, lo claro. escuchamos, maestra, sí. Sí. Bueno, Citoplasma hepático para modular la síntesis de glucógeno y la síntesis de grasa. Nos vemos en próximos videos. Hasta pronto. bueno, muchachos, todavía faltaría el metabolismo bueno, hay una evaluación esta evaluación es con respecto al metabolismo déjenme ver, metabolismo de carbohidratos, hígado y metabolismo de carbohidratos, también hígado y metabolismo de lípidos, ¿sí? Déjenme checar también esto ahorita.
Bueno, les estoy compartiendo otra presentación donde se habla de las funciones de, en este caso del hígado. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, maestra, sí se ve. Sí, Sí, profe. maestra. Bueno, entonces dentro de las funciones del hígado, pues yo creo que nada más mencionamos que son las hígado y metabolismo de carbohidratos, hígado y metabolismo de lípidos, hígado y metabolismo de proteínas. Pero también el hígado tiene otras funciones importantísimas. Y entonces estas son, pues aquí tenemos varias de las funciones que también es importante mencionarlas. Se habla de una función metabólica donde pues están involucradas ahí estas biomoléculas que ya mencionamos, carbohidratos, lípidos, y también van a estar proteínas. Tiene una función de almacenamiento, pues ahí ya vimos que se almacena glucógeno, se almacena grasa, triglicéridos, ¿sí? Ahí tenemos también el colesterol que puede estar estarse formando, también cuerpos cetónicos, que también son, en todo momento pueden ser, se pueden utilizar como fuentes de energía. Y dentro de los cuerpos cetónicos, pues están tres, que es el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. A nivel de cerebro, estos cuerpos cetónicos se sintetizan también ahí en las células del sistema nervioso, y también en el caso de ayuno prolongado, estos cuerpos cetónicos pueden ser fuente de energía allí en cerebro, en las neuronas. Pero en el hígado, pues se están sintetizando normalmente como un proceso también de síntesis. Aquí nos hablan que el hígado tiene funciones digestivas y de excreción, una función de detoxificación. Entonces aquí también el hígado, si llegan metales pesados, si llegan, cuando tomamos medicamentos, fármacos, antibióticos, el hígado pues va a ser el encargado de conjugar esas sustancias, hacerlas más solubles para que a nivel de, cuando pasan al riñón, pues sean fácilmente eliminadas, ¿sí? También en el hígado se almacenan vitaminas, sobre todo vitaminas liposolubles, ¿sí? Entonces, dentro de las vitaminas liposolubles, pues está la A, la D, la E y la K, ¿sí? Entonces, esas 4 vitaminas vamos a almacenar por largos periodos de tiempo. Y entonces, estas vitaminas se almacenan allí en el hígado. También otra vitamina que se almacena en el hígado es la vitamina B12, pero esa es en un menor tiempo. Es la única vitamina hidrosoluble que se llega a almacenar en el hígado, ¿sí? Tiene una función inmunitaria, tiene células que también ahí que protegen, tiene una función hormonal, ya que a ella pues le llegan la acción de las hormonas como son la insulina y como es el glucagón, para estar regulando sobre todo los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y cuando se habla de la función metabólica, pues tiene que ver con todas estos compuestos, ¿sí? Y esto ya, pues lo vemos, ya lo acabamos de revisar, el metabolismo de los carbohidratos, que en este caso, pues están ya todo integrado, ¿sí? Hacia dónde se dirige la glucosa, cuando hay exceso, cuando falta, gluconeogénesis, la fermentación láctica, ¿sí? La oxidación de la glucosa, ¿sí? Aquí vemos como también otros azúcares, como lo que habíamos mencionado, la fructosa pues, se convierte por isomerización en glucosa 6-fosfato o fructosa 6-fosfato y entra como fuente de energía también. Y aquí vemos que normalmente las sustancias de eliminación, esto pues ya corresponde al metabolismo de las proteínas,
y que por ahí lo va a dar algún compañero, va a ser la síntesis de urea a través del ciclo de la urea. Y como también vemos aquí que el metabolismo pues no está separado, sino que está integrado hacia también el metabolismo de los lípidos. Entonces, vemos que en las células hepáticas podríamos decir que la molécula intermediaria de todos estos procesos metabólicos, pues es esta, ¿no? La acetilcoenzima A. Porque esta acetilcoenzima A, a partir de la beta-oxidación, nos da la degradación, más bien déjeme ver porque aquí está, a partir de ácidos grasos obtenemos acetilcoenzima A, ¿no? Por beta-oxidación, ahí la flecha está al revés. Esta es de una, no sé de dónde se tomé esta imagen, pero esta flecha es para arriba, ¿sí? Y a partir de la acetilcoenzima A, pues se sintetiza por el proceso de síntesis, pues ácidos grasos para la síntesis de grasas. Y acetilcoenzima A se pueden sintetizar cuerpos cetónicos y a partir de acetilcoenzima A se sintetiza colesterol, ¿sí? Como que está medio mal ese esquema. Bueno, tenemos aquí que esta molécula de acetilcoenzima A, pues es la intermediaria, ¿no? Y está proveniente de la glucosa, entra al ciclo de Krebs, genera energía, agua y CO2. Pero, pues aquí vemos que es la acetilcoenzima A la que nos puede dar origen a los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y a partir de los ácidos grasos, pues se puede sintetizar acetilcoenzima A y puede haber como una relación entre degradación de grasas y síntesis, ¿sí? Y aquí vemos otra imagen del metabolismo de los carbohidratos ya como también ligado al metabolismo de los lípidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se une? Pues a partir de esta molécula de acetilcoenzima A. Y ya vimos que esta es precursora de colesterol y de la síntesis de ácidos grasos y a la vez de triglicéridos, ¿no? Esto, algo importante, la insulina promueve el proceso de glucólisis y promueve el proceso de la lipogénesis en células hepáticas. Esto ya también ya lo vimos, la acción de la insulina y del glucagón. Aquí vemos también qué sucede con estas dos hormonas, ¿sí? Su función, pues, antagónica, podríamos decir, ¿sí? A diferentes niveles, a nivel de hígado, de tejido adiposo y a nivel de músculo, ¿no? Y aquí vemos todos los procesos que participa a nivel de metabolismo de carbohidratos, ¿sí? Y a nivel de metabolismo de lípidos, esto pues lo vamos a revisar más ampliamente ahora que veamos cardio, porque aquí se habla de la síntesis de kilomicrones, de que estos llegan desde el intestino hasta hígado, pero en el hígado se sintetizan otras moléculas, las LDL, las HDL, ¿no? Y esto ya lo retomaríamos cuando la síntesis de las lipoproteínas. Y aquí vemos nosotros qué está sucediendo a nivel hepático, ¿sí? De este hígado, cuando los ácidos grasos se incorporan, que son proporcionados por el tejido adiposo hacia el hígado, y pues ahí vemos que se va a estar generando la degradación o la síntesis de ácidos grasos, y va a servir para la síntesis de colesterol, ¿sí? Y estas para las lipoproteínas, las de los triglicéridos de los VLDL, ¿sí? Y esto pues ya lo veríamos más adelante, ¿sí? Bueno, esta imagen está interesante porque hablan de la acción de tres hormonas, adrenalina, glucagón e insulina. Nada más para recordarles que el glucagón actúa sobre hígado, la adrenalina sobre músculo y la insulina pues también va a tener diferentes órganos blancos, ¿no?
Y aquí pues vemos que la formación a partir de acetilcoenzima A, la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las personas diabéticas que no pueden utilizar la glucosa porque les falta insulina, estas personas diabéticas, pues tienen circulando en la sangre niveles altos de glucosa, pero esta glucosa, a pesar de que está elevada, no hay la insulina que pueda meter esa glucosa, y entonces estas personas como fuente de energía empiezan a utilizar sus propios, las grasas, los lípidos, y entonces degradan las grasas y llegan a formar muchas moléculas de acetilcoenzima A. Estas forman cuerpos cetónicos. Entonces, una persona diabética que no esté controlada, hay un descontrol metabólico y se percibe porque el aumento de cuerpos cetónicos promueve como un olor así como a manzana fermentada, y este olor es un olor dulzón. Entonces, cuando alguien diabético tiene ese aroma, pues es que está degradando sus grasas, ¿sí? Está formando muchos cuerpos cetónicos. El exceso de cuerpos cetónicos puede conducir a esa persona a que llegue a caer en una cetosis, y eso para nada es adecuado. Puede conducirlo a una cetoacidosis y hasta la muerte, ¿sí? Entonces, pues esto es como parte de lo que está sucediendo dentro de su metabolismo, ¿sí? Un metabolismo descontrolado, ¿sí? Bueno, esto ya es parte de las lipoproteínas y estas las veríamos más adelante. De lo que acabo de mencionarles, ¿alguna duda, pregunta que tengan, muchachos? El momento no, maestra. Bueno, ¿hay algún compañero? Creo que sí tengo uno que iba a dar metabolismo de proteínas. Creo que sí. A ver. Es González Hernández. ¿Sí preparó su seminario? Hola, profesora. No, no lo tengo listo. ¿No lo tienes listo todavía? No, profesora. Ok, para mañana entonces. Sí, ya para mañana lo tengo. Ok. Bueno, para mañana, bueno, vamos a que ahora sí que en su casa, ahorita van a resolver esta guía, van a contestar estas preguntas, que es hígado y metabolismo de carbohidratos, y también el hígado y metabolismo de lípidos, ¿sí? Por favor. Entonces, ahorita vamos a dar unos, ¿qué será? 10 minutos para que lo vayan contestando y ahorita pregunto. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, maestra. Bueno, entonces ahorita vayan resolviéndolo y vamos a para ya pasar a ahora sí que a otro tema. Nada más sería carbohidratos y lípidos. Sí, carbohidratos y lípidos, por favor. Proteína, ¿no? No, porque todavía no lo hemos revisado. Ok.